Bien, ahora sí, aquí estamos de nueva cuenta para platicarles acerca de la tercera serie, que en este momento se encuentra en su segundo libro. Han de notar que en el primer libro del Buscador de Estrellas ya no hablo de bitácora, hablo de partes. Mm, Las partes del todo van a conformar lo que tenemos atrás, un astrolabio. Es hablar de Anser como el generador, el motivador de la creación del astrolabio. Y precisamente por esa razón, el primer libro habla de la parte uno a la parte 7. Independientemente de que sean exactamente las partes del libro, una cosa es importante cuando Sol relaciona a la parte que se menciona como araña dentro de lo que es el astrolabio con la mujer a la que eligieron para que escribiera sobre ellos, al relacionar el nombre de Ariadne con Aracne, ¿sí? La que va tramando la historia, la que va tejiendo esa trama en la que ella no debe perderse, a pesar de encontrarse en ocasiones como en una especie de caleidoscopio donde hay varios escenarios y cada uno de ellos tiene un momento histórico y una relación que va concatenándose con las otras. En este segundo libro, lo más interesante es ver la relación que se va creando entre Anser y la hechicera Sol. Ya son dos energías, ya no son humanos, pero van a recordar parte de su vida cuando lo eran. Y si hemos visto a lo largo de la historia una mujer intrépida, aguerrida, que no se detiene ante nada y que en momentos de gran crisis impulsa a los otros a seguir el camino, ella es Sol. Pero ¿quién es Sol como mujer, como ser humano? ¿Cuáles han sido sus inicios? Brevemente, Ansel va a hacer preguntas y estas preguntas obviamente tendrán respuesta. Y de esto se trata este cuaderno que ahora ya cambió de título, no se los voy a decir, quédense con el que tenían como preámbulo y ahí vamos, ¿sí? Hemos de recordar, por ejemplo, una escena dramática cuando Barderian, al ver su mundo destruido, él resuelve salir al espacio profundo. Él tiene que encontrar un lugar donde albergar a su pueblo y no sabe cómo. Su, su máquina o su nave espacial que él conducía se destroza y él se desmembra en el espacio, pero tiene conciencia y es lo que no comprende. ¿Cómo es posible? Sigo teniendo conciencia, ya no soy yo, mis partículas están flotando y el hombre está totalmente perdido, ahora sí que perdido en la inmensidad del cosmos. En ese momento llega la hechicera Sol con un ejército de iluminados y no le dice, tranquilo, te estás convirtiendo en algo etéreo, es parte de tu energía álmica. No, no le da explicaciones. Ella sabe que la Tierra está requiriendo ayuda. Un gran meteoro está avanzando hacia la Tierra. ¿Han de recordar en qué libro está escrito eso? Bueno, por si no lo han hecho, se lo recuerdo. No les voy a recordar el libro, les recuerdo la escena. Y ella lo único que le dice es, Valderia, tenemos trabajo que hacer. Y el hombre se queda impactado y reconoce que su trabajo no ha terminado. Mm. Y bueno, esa es la Sol que todos conocemos, una mujer intrépida, con un carácter fuerte, que se impone ante la adversidad. Mm. Bueno, vamos a conocer por qué es así, en base a algunas de las preguntas que Answer le elaborará, ¿sí? Y bueno, pues indiscutiblemente el tener en mi fondo al astrolabio es fabuloso y me encanta. Es lo que les quería comentar. Claro, estuve de viaje en un lugar muy bonito y en ese lugar pude captar algunas escenas
del mar, el lugar preferido de Ansel cuando era un humano. De él solo tengo una visión espontánea. Lo relaciono con un hombre de mediana estatura, con una agilidad para subir el mástil hasta llegar al lugar de observación, lo que en lenguaje de navegante era subir al carajo y observar, una cosa así, ¿no? Pero vamos a ir descubriendo más de él. Igual yo quiero tener más datos de quién era Ansel, por qué me lo imagino así, por qué lo imagino pelirrojo y por qué con ojos verdes. No lo sé, es el personaje que llegó a mi cabeza y se los comento ahora. Ujú. Bien, gracias por acompañarme. Continuamos con la tercera serie y claro que sí, les invito a que me sigan en Letras Creativas. Mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta la próxima.